Pris, entonces, ahorita que nos mostrabas, las personas entran por aquí, ¿no? Digamos, esta es la entrada principal. Esta es la entrada principal, aquí caben 2 estacionamientos y a partir de ahí ingresas a lo que es la casa con 3 módulos multifuncionales. Ok, entonces, por ejemplo, si tú quisieras, aquí puedes hacer una recámara, un estudio, un cuarto de tele, lo que la necesidad del cliente, ¿no? Exactamente. Y posteriormente entramos aquí tenemos el árbol, ¿no? Que era lo que hablábamos, que es el corazón, el alma de la casa. Y esta, me imagino que tiene alguna función para tragaluz, ¿no? Para que se pueda iluminar todo sin necesidad de utilizar energía eléctrica excesiva, ¿no? Exacto, es un espacio que nos permite delimitar funciones de uno o del otro espacio que viene aquí al fondo y te permite continuar al tercer módulo de la casa, el cual tiene sala, comedor, cocina, baño completo, vestidor, la recámara principal y tiene su terraza también. Y hasta arriba ya tenemos... Continúa subiendo por el cubo de la escalera que termina en un domo movible y lo que hace es dividirte el roof garden en una zona social y en una zona para alojar instalaciones tipo paneles solares, bombas, etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos, yo compro esta casa y si yo quisiera, digo, bueno, voy a aprovechar la temporada, quiero rentar la mitad de mi casa o, por ejemplo, toda la planta baja, yo tengo un acceso directo a mi segundo piso y al roof garden, ¿no? Y la persona que me rente tiene todo este espacio que tenemos una cocina, tenemos baño completo y ya todo el espacio que además se convierte en los sillones, en cama, o sea, todo es funcional, ¿no? Exactamente. La idea de la casa, como lo decíamos desde un principio, es que fuera una casa modular y funcional. Entonces tú la casa la puedes dividir en 3 partes si quieres. Entonces, para ponerte un ejemplo, supongamos que son una pareja de adultos mayores que viven arriba, tienen su recámara principal y tienen su sala comedor con su terraza y aparte tienen su roof garden. Y ellos pueden rentar, por ejemplo, esta habitación en Airbnb de corto plazo por una noche, 2 noches, una semana, en un micro departamento que puede tener una cocineta, un comedor y una sala que se convierte en cuarto por la noche y tiene su baño completo, obviamente. Y lo mejor de todo es que no invades la privacidad de los señores que viven arriba. Y si quieres, puedes inclusive tener un segundo huésped en una recámara, que esta es otra área funcional, que la puedes convertir en otra recámara o digamos que el señor es pintor y aquí puede poner su estudio de pintura o su estudio, o si es abogado, puede poner ahí su pequeño despacho o lo puedes convertir en lo que tú necesites. Exacto, es adaptado a las necesidades, ¿no? Del Exactamente. inversionista. Haz de cuenta que te compras un pequeño edificio que se divide en 3 partes y se puede adaptar a las necesidades del cliente y no al revés. Y la ventaja es que, por ejemplo, yo ya cierro aquí, que sería como un área común del pasillito. Exactamente. Y ya aquí las personas que vengan a rentarme, pues no tienen que tener no tienen acceso a la parte de arriba. ¿No? O lo puedes hacer al revés. Claro, en una temporada alta te vienes aquí y rentas esto, que es la parte más atractiva, y lo de atrás, o tú te quedas con estas 2 áreas y rentas lo de arriba. O sea, tienes una multitud de opciones para utilizar la casa. Y la ventaja que tenemos, que lo que veo aquí con la parte de las casas, es que tienes acceso directo a las áreas de actividades, ¿no? A todos los amenities que tenemos, que puedes salir directamente, por ejemplo, que tus hijos se van a la alberca, a las canchas de tenis, al golf. Exactamente. Y esa es, digamos, esta es la entrada que estábamos viendo, ¿no? Sí, la casa va a tener 2 entradas. La principal es la de atrás, por donde llegas en tu automóvil. Correcto. Pero también vas a poder salir a utilizar el parque central por la parte frontal, donde hay un deck en la planta baja. Y también en el roof garden tienes otra área de deck muy importante, que en algunas casas va a tener vista al mar y en otras no. O a la montaña, ¿no? De aquel lado. No, a la montaña no, porque te tapan los edificios. Ah, correcto. Ajá. Sí, más bien son los edificios de atrás. Sí. Y por otra parte, a ver, tenemos otro diseño de departamentos. Me comentabas que inclusive
pueden los clientes seleccionar el tipo de piso, el tipo de paredes que quieren, que bueno, eso no lo vemos en ninguna inmobiliaria, ¿no? Normalmente te dicen ahí está y ya tú hazte bolas, ¿no? Aquí cómo podemos... Mira, son departamentos que también los llamamos funcionales y modulares. ¿Por qué? Porque en el mismo espacio puedes tener 4 diferentes tipos de departamento. Es decir, si tú, Nati, me vas a comprar un departamento, pues yo te pregunto, oye, ¿eres soltera, casada, tienes hijos, etcétera, etcétera? Entonces, por ejemplo, tú, Nati, sé que eres casada, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Ah, no, entonces tú aquí no cabes. O sea, Entonces, definitivo, yo en la casa. A ti te vendemos una casa o uno de los departamentos de las Torres, pero ahorita estamos en estos departamentos. Estos departamentos están diseñados para parejas o familias con 2 hijos pequeños, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Porque son departamentos de 71 metros cuadrados más la terraza. Pero, por ejemplo, si es para un soltero, que a cabo llegan muchos solteros a trabajar millennials, pues este departamento está ideal porque es de una recámara, tienes tu walk-in closet, tienes tu baño completo, tienes tu sala comedor y tienes un segundo baño. Ahora, este departamento también está ideal para una pareja, pero que, por ejemplo, si tenemos a un millennial que es ultramoderno y le gusta muy fancy, pues tenemos el tipo loft, Abierto. que es exactamente la misma área, Sí. pero es un departamento completamente abierto. Entonces tú abres tu departamento y tienes un espacio de 70 metros, que no es un espacio pequeño, completamente abierto, es decir, es una sola recámara donde tienes tu cocina, comedor, sala, tu recámara, tu baño, y tienes un área multifuncional para convertirla en un segundo baño o a lo O el mejor área de en un lavado. cuarto de lavado o en un walk-in closet, ¿ok? Pero ¿qué pasa si eres una familia y tienes 2 niños? O a lo mejor son 2 amigos y quieren tener 2 cuartos. Tenemos el departamento de 2 recámaras. En los mismos 70 metros cuadrados tienes 2 recámaras con 2 baños completos. Tu cocina, tu comedor, sala y terraza. O sea, son departamentos de un tamaño, se podría decir pequeño, yo diría un tamaño estándar, que te permiten adaptarlos a las necesidades del inversionista, ¿ok? Ahora, estos edificios cuentan con una sala de televisión o de películas y también cuentan con una lavandería. Por si tú no quieres tener la lavandería en tu departamento, como son departamentos pequeños, mejor ese espacio, vas a lavar tu ropa a la lavandería, ¿ok? Exacto. Y luego tenemos una cuarta opción que es súper interesante y muy innovadora. Esta opción divide el departamento en 2 módulos y cada módulo tiene su baño completo. Cada módulo tiene un closet inteligente. Cuando tú abres el closet tiene un lugar especial para los zapatos, para las joyas, para las blusas, para los sacos, para los abrigos. Y tiene un escritorio que se convierte en cama individual y un sofá que se convierte en cama matrimonial. Y luego tiene un área que parece un closet, pero en la realidad es una cocina. Cuando tú abres este mueble, adentro tienes una estufa, tienes un horno de microondas, tienes tu cafetera, etcétera. Entonces, en un área de 35 metros cuadrados más la terraza, tienes un departamento completo, muy estilo asiático. Claro. Entonces, esto sirve mucho para gente que se va a trabajar a cabo 3 meses, por ejemplo, se lo rentas y está ahí 3 meses o una semana o un año, en lo que se compran otra cosa o se van a vivir algo más grande. Entonces, esta es una opción única que no existe en Cabo hoy por hoy y viene de raíces asiáticas y europeas, ¿no? Con muebles funcionales. En esta opción te vendemos el departamento con todos los muebles incluidos. ¿Por qué? Porque son muebles que van empotrados porque son funcionales, ¿ok? Claro, son un estilo de muebles que son realmente hechos a la medida. Tienen herrajes especiales sí. para que suba la cama, baje la cama con pistones, etcétera. Sí, Es una entonces cosa esta maravillosa. Se vuelve, se mete y ya queda. Si vienes por acá, Mira, acá está. aquí puedes ver cómo Opción cerrada. esta opción es aquella opción. Tenemos 2 opciones, una con cama queen size y una con cama matrimonial y cama individual. Pero la idea de estos departamentos es que son completamente funcionales y cada uno tiene su baño. Tiene lock-off, ¿no? Que se pueden Exactamente. comunicar. O sea, si tú eres una pareja y Ya tienes
quieres rentarle a un par de amigos, pues bueno, tienes el lock-off, cierras, los departamentos se independizan y los dos funcionan de manera independiente. Y si quieres unirlos, por ejemplo, si son un grupo de 4 amigos que van viajando juntos, se abre todo y tienes los 2 módulos unidos. Ah, está extraordinario. O sea, Sí. además, mira, es funcional, extraordinario diseño, de lujo, tecnología, innovación. Bueno, acá tenemos absolutamente todo contenido en un departamento. ¿Y esta área dónde la podemos ver en la maqueta de allá? Por acá. O sea, estos departamentos que acabamos de ver, Están en estas 3 torres. ok, La Son parte más torres baja. de 3 niveles. El tercer nivel tienen roof garden privado. Y tienen elevador y tienen estacionamiento por cada departamento o por cada módulo. Y tienen acceso a todos los amenities del proyecto. Entonces, lo padre de esto es que tú puedes comprar un departamento de 70 metros cuadrados, que es un precio muy accesible o asequible, y pertenecer a una comunidad que te brinda amenidades de un resort de super lujo. y finalmente cuando no estés lo puedes rentar o Exactamente. estando también lo puedes rentar. O lo puedes comprar como en como el caso de inversión la para casa. rentarlo. Que yo creo que mucha gente los va a comprar así porque lo compras y la gente que está llegando a cabo va a tener un lugar increíble para vivir mientras se compran un departamento. Ahora, otra cosa que tienen también, Nati, los departamentos, es que tú puedes, el departamento, escoger los pisos. Vamos a tener 2 tipos de piso y cada piso tiene tres diferentes tonos de piso. Tonalidades. Y si quieres, Priscila, ahondar más en en ese la parte, tema. en el menú de Buscamos, como opciones. hemos comentado anteriormente, que todo combinara con el adobe, que son todos los materiales laterales que llevamos tanto en los departamentos como en las casas o en las torres. Buscamos un estilo conservador que se basa en diferentes acabados tipo mármol. ¿Sí? El siguiente estilo es el contemporáneo, donde buscamos maderas en diferentes tonos que te cuesta lo mismo y tú puedes escoger cuál. El tercero es el estilo más industrial, más juvenil, que se basa en acabados tipo concreto, ya sea lavado, salpicado, pulido. Y estos, por las mismas tonalidades y que son de origen pétreo, al combinarse con el adobe logramos lo que es la calidad y lo cozy que estamos buscando en cada una de las 3 modalidades que Rafa está ofreciendo. Qué maravilla. Oye, pues ya me encantaría que pasemos, Rafa, al set para platicar un poquito de las facilidades que tenemos de pago. Bueno, toda esa parte que seguro todos ya estábamos así de, ya lo quiero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo Yo se quiero. paga? Nada más déjame, antes de terminar esta etapa, muy pronto vamos a sacar a la venta las torres de atrás, donde vamos a tener departamentos de 120 metros a 150 metros, con vista al mar o vista a la montaña. Y bueno, me reservo para que sea sorpresa Claro. todas las virtudes que van a tener esos departamentos, entre ellos pues las vistas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar en materia de lo que ya nos interesa a todos los que estamos en este espacio. Ajá. Queremos saber cómo lo tengo. Me urge saberlo. Vamos al siguiente Venga. espacio en el set. Venga, muchas gracias, arquitecta. Gracias a Gracias, ustedes. Pris. Con gusto.